Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Hoy teníamos competencia, hemos competido el propio ayuntamiento y sé que mucha gente que estaba aquí también le hubiera gustado estar en el otro sitio y gente que va a estar en el otro sitio le hubiera gustado estar aquí, pero bueno, así ha sido. Esta es la tercera charla que hacemos de esta 12ª aula de cultura Feliciano Antonio Lleves que estamos dedicando íntegramente a Venancio Serrano Clavero. Las dos primeras charlas fueron sobre todo sobre el contexto social y político que vivió en la época de la Restauración y en Argentina también Venancio, pero en este caso, en esta charla, la vamos a centrar ya directamente, en esta tercera, en trazar el perfil biográfico y artístico de Venancio Serrano Clavero. Bien, y para eso, qué mejor que Marcial García Ballesteros, prácticamente los conocéis todos, ha estado estos últimos años, entre sus muchos estudios también, investigando la figura de Venancio. Tiene muchas novedades, todas no las va a poder decir aquí, pero tiene muchas novedades sobre los trabajos anteriores que se han hecho Venancio Serrano Clavero. Y bueno, pues para presentarlo un poco, sabéis prácticamente todos que es presidente y miembro fundador de la Asociación Requenense de Musicología, y alma mater también se puede decir. Es también miembro del Centro de Estudios Requenense y actualmente el secretario del Centro de Estudios Requenenses. Bueno, además es el comisario de todo este centenario que se va a dedicar a Venancio Serrano Clavero, en que está inserto este ciclo de charlas que hace tanto el archivo como a Remus, pero que también van a haber más eventos musicales y teatrales. Hoy mismo, esta tarde, estaban ensayando, Marcial, la gente que van a hacer 4 piezas de Venancio Serrano Clavero. Miembro fundador también de la Sociedad Musical Santa Cecilia. Y bueno, ha sido coordinador también de centenarios importantes como el del músico Pedro Sosa, que también ha sido intermediario en la donación, que sabéis muchos, que ha donado la familia de Pedro Sosa, documentación muy importante, manuscrita de sus partituras al archivo municipal y que están ahora mismo digitalizándose. Y como no, de este personaje, Mariano Pérez Sánchez, que prácticamente tu primera monografía, este director de la banda municipal requenense, compositor, etcétera, que tuvo tanta trayectoria aquí cultural en Requena y que prácticamente lo rescató Marcial. Bien, participa con asiduidad en congresos, tanto de historia como de musicología, no solo local, requenense, sino también valenciana. De hecho, pues escribe en 2 revistas musicológicas de prestigio y de carácter nacional, como es Quadrivium y Ritmo. Por otra parte, también desde hace 40 años está compilando, custodiando un fondo musical de autores requenenses, digitalizando, etcétera. Tiene, bueno, muchísimas partituras y pues en previsión en un futuro de donarlo también al archivo municipal. Por otra parte también es hijo, como sabéis, de un gran fotógrafo requenense, de Marcial García Cañabate, y que ha dejado, no sé, como 200.000 fotografías. O sea, que nada menos ese archivo. Y como, bueno, Marcial, tenemos esa suerte de que es tan trabajador y tan sistemático, está digitalizando todo ese fondo fotográfico, y no solo digitalizándolo, sino que lo está organizando, etcétera, y ya pues en muchas revistas está sacando parte de ese fondo fotográfico. También, bueno, en revistas locales pues hay que decir que evidentemente prácticamente es autor en casi todos los números de casi todas, de Loleana, como no, del Centro de Estudios Requenense, Requena Musical, del Trullo, de Al Olivo, etcétera, no puede faltar. Y también últimamente, pues la verdad es que también ha sido prolífico en muchas monografías que he traído aquí. Bueno, en el personaje aquí, que además está Gil Orozco, de Praxe de Gil Orozco, de Luis Gil Orozco, pero donde también tiene una parte Marcial García. También, por otra parte, pues Rondalla y coros de Requena, el sueño musical de Rafael Bernabéu. Todo esto prácticamente en estos últimos 4 o 5 años, no, 4 años. Zarzuela en Requena, historia de una pasión. Por otra parte, en el archivo le encargamos, dentro de nuestra serie Fuentes Documentales de Requena y su tierra, pues guía de la prensa requenense, histórica y contemporánea.
Y después también, ya de los últimos, Grupo Arrabal alegrando la posguerra requenense. Como veis, pues una producción, esto con muchísimos cientos de artículos que está dedicando anualmente a temas muy diversos, además de su propia especialidad de musicología. Y bueno, pues destacar que en todos sus estudios, él sobre todo lo que tiene es que muy exhaustivo y muy riguroso, muy apegado a lo que es el documento, que son dos características, la verdad que me alegra de que muy de alabar en ese caso para la gente estudiosa. Y por otra parte también desde mi perspectiva, pues y ahora que hay un foro, que sois muchos los que estáis aquí, pues bueno, tengo que decir que es muy generoso con muy generoso, porque todo el que divulga es generoso, eso en principio. Hay gente que se lo queda para él y hay gente que divulga, y él es muy divulgador, pero aparte de ello, pues él está donando mucho material continuamente desde hace años al Archivo Municipal de Requena, material que le dejan de otras familias, de él, etcétera, pero muchas veces lo compra él mismo para sus trabajos, lo digitaliza y después el original lo da al Archivo Municipal, con lo cual, ahora que hay mucha gente también, quiero hacer palpable esa característica de Marcial. Y bueno, pues nada, nos va a ilustrar y seguro que nos va a encantar, como suele ser él, con este perfil biográfico y artístico de Venancio Serrano. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, como ha dicho Nacho, por estar aquí cuando tenemos hoy pues posibilidad de estar en más sitios. Lo que veo con todo lo que me ha dicho Nacho es que uno se ha hecho muy viejo ya, ¿no? Porque todas estas cosas no se hacen en un año o dos y uno se siente viejo, pero bueno, por lo menos la cabeza sigue ahí y está medio bien. Pues nada, ahí tienen ustedes, he elegido esta fotografía de Venancio Serrano Clavero con Blasco Ibáñez y con su hijo Mario para hacer de portada. Está hecha en un hotel de Buenos Aires y bien, pues como decía Nacho, estamos dedicando un ciclo de esta aula Lleves a Venancio Serrano Clavero. Empezamos con el contexto, tenemos con Federico Martínez Roda, que está aquí hoy con nosotros, después con Alejandro Martínez Relanzón también sobre el tema de la política en la Valencia de los años en los que vivió Serrano Clavero. Y luego, bueno, pues después de mí también seguiremos en ese contexto artístico, profesional, el teatro, la prensa, la zarzuela, la poesía. Queremos tocar un poquito todos esos temas. Yo no soy ningún experto en absoluto en ninguna de esas materias, pero lo que sí que he hecho es que he convivido de alguna forma con Venancio Serrano Clavero desde hace más de 40 años. Miren, vamos a... Mi primer trabajo biográfico fue este libro, que como ha dicho Nacho, sobre el que quizás fuera el mejor amigo de Venancio, el compositor requenense Mariano Pérez Sánchez. Durante 15 años estuve investigando para hacer ese libro. Hoy se hacen las cosas más rápidas porque tenemos internet. Pero bueno, siempre en la vida de este músico aparecía la figura de Serrano Clavero. Por un lado o por otro, siempre asomaba la cabeza. Bueno, he preparado una serie de imágenes. Las imágenes no van a llevar texto, las iré yo explicando. Esto es de un discurso seguramente en Tucumán, en Argentina. Pero quiero decir que el 95% de las imágenes que vamos a ver pertenecen al Fondo Serrano Clavero del Archivo Municipal de Requena. Yo hubiera querido este año publicar la biografía de Serrano Clavero y la obra literaria. Teníamos pensado un volumen biográfico y un volumen literario, pero ni lo uno ni lo otro ha sido posible, pero por una cosa, porque por la complejidad del personaje. Es que requiere todavía mucho trabajo de investigación. Y además, por otro lado, estoy contento porque ya no en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días, como verán a lo largo de la charla, hemos encontrado datos nuevos. Datos importantísimos, nuevos. O sea, cuando hacemos una biografía, lo sabemos los que escribimos, el libro no es un libro que esté ya, por mucho que sepamos, que se quede ahí para siempre. Siempre van a aparecer datos nuevos, siempre. Entonces, es algo vivo, ¿no? Bien, pues por lo menos los datos que tenemos y que han aparecido recientemente, pues es una lástima que no hubieran estado en ese posible libro, que saldrá, pues en algún momento llegará.
lo que me lleva a contestar una pregunta que a lo mejor luego me harían y que me la hago yo mismo. ¿Es necesaria una nueva biografía de Serrano Clavero? Yo creo sinceramente que sí. Cada historiador, cada investigador somos fruto de nuestra época y estamos condicionados por ella. Y si hay algo de lo que ahora nos podemos preciar en Requena, en gran medida gracias al Centro de Estudios Requenenses, es de contar con una generación de investigadores rigurosos que superamos día a día esa individualidad de nuestro carácter comarcal y colaboramos entre nosotros. Seguro que muchos tienen o han leído el libro de Rafael Bernabéu, Serrano Clavero, Cantor de la Raza, y Rosal de España. La biografía ocupa las primeras 90 páginas aproximadamente y el resto es la reproducción casi facsímil de su último libro de poemas. Rafael Bernabéu tenía 20 años cuando Serrano Clavero regresó de Argentina a principios del 24 y ya era colaborador habitual del periódico La Voz de Requena. O sea que conoció personalmente al poeta y lo admiró desde el principio. Pero la guerra civil y la España que surgió de esta cambiaron radicalmente la percepción que se tenía del poeta antes del conflicto. Serrano Clavero falleció 10 años antes de la guerra y, sin embargo, aquella Requena posterior idealizó al poeta desde sus versos más patrióticos y lo convirtió en el poeta del régimen a nivel local. Así, la imagen que Bernabéu presentó de Serrano Clavero fue la del autor del poema Mi novia, que él mismo teatralizó y musicó. Aquí tienen la primera hoja de la partitura de esa obra teatral, en la que, bueno, ese poema que muchos de nosotros hemos conocido y casi sabemos de memoria, ¿no? Yo tengo una novia, qué novia más guapa, reina y labradora, señorita y chula, obrera y manola, creyente y gitana. De fijo que todos la habéis conocido, mi novia es España. Unos versos escritos en Argentina desde ese sentimiento nostálgico de hispanidad que también hace poco nos contaba Federico. Yo desde mi cariño hacia el autor, que yo reitero siempre, en 1986, ya en plena democracia, pues una biografía que solo tiene una frase de pasada para su trabajo en El Pueblo con Blasco Ibáñez y no cita siquiera en ningún párrafo la relación con Alejandro Lerroux, ni su trabajo en periódicos como El Progreso, en Valencia y Barcelona o El Descamisado, todos ellos diarios o semanarios republicanos y de ideología radical y anticlerical, pues es una biografía, yo diría, coja. Entonces sí que veo que es necesario revisitarlo y reescribirlo. Son ejemplos generales. También hay ejemplos en lo personal. Solo les voy a poner uno. Si leen el libro, cualquiera pensaría que Venancio fue hijo único, cuando realmente fue el menor de 7 hermanos. Por ello, pues eso, yo creo que es necesaria una nueva biografía y es algo que podremos ver en un futuro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al personaje. Como muchos de nosotros, los ancestros de Serrano Clavero, de Venancio, llegaron a Requena desde la inmigración interior. Su bisabuelo, Antonio Serrano, era de Casas de Bes, Albacete, y su esposa, Isabel Catalán, de Rubielos Bajos, en Cuenca. Hacia 1827-31 aparecen en los libros de matrícula industrial con comercio de abacería, que era venta de legumbres, de bacalao, de aceite, vinagre, para los más mayores lo que era la tienda de bolos. ¿No? Ya debían llevar muchos años en Requena, puesto que su hijo y abuelo de Venancio, Pedro Serrano Catalán, ya nació aquí en 1798. El padre de Venancio, Simón Serrano Feo, nació en 1826 y ejerció toda su vida como barbero, una profesión con bastante competencia, porque hay años en que contamos con 14 barberos en Requena, y su madre, Francisca Clavero Rollo, nació en Utiel y era un año mayor que su marido. Les voy a comentar que las fotografías que tenemos más antiguas, como esta del padre de Serrano Clavero, de Simón, hemos estado haciendo pruebas con inteligencia artificial para mejorarlas, pero no nos han gustado. Es decir, la inteligencia artificial va por su cuenta y nuestra idea iba por otra, y no llegaban a parecerse a esos gestos. Así yo les voy a poner aquí las fotografías tal cual están en este momento en el archivo municipal. En los padrones consultados, al menos desde su boda en 1853, aparecen viviendo en la calle de Olivas, lo que hoy es la calle Poeta Herrero, y para que se sitúen, vivían en el lado derecho, aproximadamente donde hoy está la tienda de ropas de Leandro y la peluquería de abajo. Esa sería
Ahí estaba la casa natalicia de Serrano Clavero, cerca de la casa señorial de los Herrero y del Café Requenense o de los Conejos, que era el apodo que tenía la familia de Mariano Pérez Sánchez. A pesar de esa vecindad y de tratarse de una de las calles más céntricas y comerciales de Requena, pues el barbero y su familia eran de las personas más humildes del entorno, económicamente hablando. Además, eran un cúmulo de desgracias. Sus 5 hijos mayores habían muerto pronto, algunos con menos de 2 años, y la niña que más vivió, Maricruz, murió con 7 años. En 1870, cuando nace Serrano Clavero, su hermano, Crescencio, tenía 4 años y murió un año después, en mayo de 1871. Al nacer Venancio, el 1 de abril de 1870, su madre tenía 45 años, por lo que seguramente ya no lo esperaban más, y sin embargo sería el único que les sobreviviera. Aquí tienen unas imágenes de Serrano Clavero, jovencito, yo diría aquí, pues no sé, 12, 14 años, adolescente y joven. Como muchos de nosotros, perdió el pelo pronto. Esas son de juventud. La Requena de la Restauración contaba con muchas simpatías republicanas entre sus vecinos. Así, en los años 70 destacaban, entre otros, el Centro Instructivo Popular o el Centro Republicano Federal Pactista, además de sociedades como el Liceo, en los bajos del Ayuntamiento, donde se hacía teatro, zarzuela, lectura de poemas y enseñanza laica. Venancio fue alumno, como él mismo destacaría siempre, de uno de los mejores maestros de la época, Telesforo López Burgos, hermano, hijo y nieto de maestros, de ideas y métodos muy avanzados, a quien solo tuvo durante su infancia, ya que falleció en 1883, cuando Venancio tenía 13 años. Aunque no pudo seguir estudiando, dada la modestia familiar, pues cayó en gracia a la madre del poeta Herrero, la viuda doña Loreto Sánchez, que le dio libre acceso a su magnífica biblioteca familiar, en la que nos dice Bernabeu que devoró todo libro que cayó en sus manos. Lo cierto es que leyendo a Serrano Clavero se puede apreciar claramente su amplia cultura general y literaria. Recordemos además que el mismo año en que nació Serrano Clavero, 1870, Requena tuvo su primera biblioteca escolar precisamente en la escuela de don Telesforo López. Y parece ser también que en el Centro Republicano leyó sus primeras poesías y que ejercía como apuntador en las obritas de teatro gracias a su habilidad para la lectura. Esto es un recibo del Centro Republicano. Bien, la generación de Serrano Clavero tuvo aspirantes a poetas, estoy hablando de la generación requenense, músicos, periodistas, dramaturgos, y varios de ellos se consolidarían en sus aspiraciones. Por ejemplo, Manuel García Lledó, Julián Pérez Carrasco, que fue un importante periodista en Barcelona, Mariano Pérez Sánchez, claro está, y algunos otros. Seguramente se unieron diversas circunstancias, pero yo pienso que la calidad humana de aquellos maestros, la afición teatral de los requenenses, el Liceo, el Centro Republicano, la Sociedad Económica de Amigos del País, la influencia de la masonería en el sector más ilustrado de la población y seguramente otros factores llevaron a nuestra ciudad hacia una época de auge cultural similar a la que vivimos en la actualidad. Era una ciudad muy culta a finales del siglo. Véase como ejemplo que a pesar de la epidemia de cólera del 85, en 1886 se fundaba la Sociedad Musical Requenense de Pérez Sánchez y en 1887 hacía lo propio la Sociedad Musical del Progreso de José Cervera. Ambas con directivos de calidad. O sea, los directivos eran médicos, eran abogados, eran políticos, o sea que había un nivel cultural alto. La primera poesía de Serrano Clavero que he podido encontrar en la prensa se publicó en el periódico La Lucha, órgano del Partido Liberal de la provincia de Gerona. ¿Y por qué tan lejos? Pues porque allí ya escribía otro paisano, Manuel García Lledó, que era 9 años mayor que Venancio, y también poeta, dramaturgo, novelista y también libretista de zarzuelas. En algún momento del futuro serían rivales periodísticos, pero en aquel momento fue el primer espaldarazo a un chiquillo, bueno, a un chico de 18 años que tenía la cabeza llena de versos. Este es el primer poema que hemos encontrado impreso, es de 1888. Las golondrinas. Cuando veloces dos golondrinas rutas opuestas veas seguir y al encontrarse por un momento vayan sus negros picos a unir, cuando se paren sus cabecitas tal vez lanzando débil adiós, veas que raudas al alejarse
rumbos distintos siguen las dos, piensa que fuimos dos golondrinas que un solo instante vense no más, sin volver, al seguir nuestra ruta, la intranquila mirada hacia atrás. Está impregnada de ese romanticismo de Espronceda, de Zorrilla. Bien. Hay que resaltar que también, bueno, de nuevo, esa gran amistad que hemos comentado de Serrano Clavero con el músico Mariano Pérez Sánchez, que a principios de 1889, con 22 años, ya le dedicaba su música al joven amigo de 19. Decía La lucha de Gerona: la preciosa sinfonía que sobre motivos de la opereta La mascota acaba de escribir nuestro amigo el profesor de Requena, don Mariano Pérez, ha sido dedicada a nuestro estimado colaborador don Venancio Serrano Clavero, a quien felicitamos. Ambos hacían proyectos juntos, no siempre llevados a cabo. Por ejemplo, esta otra noticia, también de La lucha, que dice: sabemos con satisfacción que nuestro ilustrado colaborador literario, el joven don Venancio Serrano Clavero, está escribiendo un drama lírico que piensa titularlo El anillo de la Virgen. El inteligente director de la Banda Municipal de Requena, don Mariano Pérez, será el autor de la música. Esta composición, si la hubo, no llegó a estrenarse, pero la intención estaba ahí. Durante 4 años aparece Serrano Clavero publicando poesías, cuentos y algunos artículos en el periódico La Lucha. Fíjense ustedes, en Gerona, o sea, donde se podía publicar, allí iban. Bueno, también en 1889 vemos los primeros escarceos periodísticos a nivel local. Un grupo de jóvenes, entre ellos Serrano Clavero, Julián Pérez Carrasco o el poeta y dibujante Vicente Bolós, publicaban un periodiquillo manuscrito del que llegarían a preparar 3 números. Se trataba del Corchete, seguramente con un ejemplar único que se pasaría de mano en mano. Ya pueden imaginar la poca difusión que pudo alcanzar. Fue más una heroicidad juvenil que un periódico serio, pero ahí estaba plantada ya la semilla. Además, en estos periódicos manuscritos del Corchete es donde Venancio comenzó a utilizar el seudónimo de Cleto, que utilizaría toda la vida, sobre todo para la poesía. Bueno, y sería, por cierto, también en La lucha de Gerona donde Venancio dedicaría los primeros poemas de amor a su novia y luego esposa, Consuelo Claramunt Ramos. Ahí la tienen, una fotografía antes de casarse y luego una ya de mayor. También en 1890, sin dejar de colaborar en La lucha, comenzaba a publicar poesías en revistas catalanas como La Ilustración Ibérica, La Semana Cómica, La Saeta. Y otra cosa, junto a Pérez Sánchez, sería uno de los pioneros en la creación de los denominados mayos cultos, derivación urbana de los populares mayos de tradición oral, ahora compuestos adrede cada año por los compositores y con letras también únicas para cada año por parte de los poetas. En junio de 1892 se casaban Venancio y Consuelo, una unión que, a pesar de algunas andanzas por parte del poeta que comentaremos, pues fue para toda la vida. Bien. A pesar de lo que hemos dicho de su tendencia ideológica radical, que comentaremos más adelante, Serrano Clavero siempre se honró en llamar su maestro periodístico al director de las provincias, Teodoro Llorente Olivares. La falta de firma por parte de los redactores no permite concretar exactamente el periodo en que Venancio trabajó en las provincias, pero diversos indicios e incluso lagunas nos hacen pensar que el matrimonio probó suerte en Valencia durante el primer año de casados, volviendo a Requena al poco tiempo. Es muy posible también que influyera en ese temprano regreso el nacimiento de su primer hijo, Nicolás, en marzo de 1893, del que solo sabemos, no tenemos más documentación hasta ahora, que murió muy poco después. Bernabéu cita también un traslado a Barcelona durante este 1893 para trabajar en la Saeta y en el Noticiero Universal, junto a su amigo y paisano Julián Pérez Carrasco. Pero tampoco hemos localizado artículos firmados en esos periódicos, aunque sí un poema, Nostalgia, fechado en Barcelona en 1893. Es una época en la que los periodistas son periodistas de grupo, no son periodistas individuales para el periódico. No se firma más que, normalmente casi siempre lo que se firmaba eran las poesías, pero los artículos no se solían firmar. Es muy difícil ver qué artículos son de un periodista o de otro. Bueno, la Vuelta a Requena debió ser a finales del año o principios de 1894. Bernabéu afirma también que en este año trabajaba en la oficina de consumos. Y es en 1894 cuando aparecen no uno, sino 2 periódicos locales, antagónicos en ideas, en apariencia, pero donde unos y otros publicarían sus artículos y versos. Entre ellos Serrano Clavero. Se trata del Eco de la Región y de Sancho Panza.
Sancho Panza ya había tenido una versión para Requena anterior que se editaba en Valencia, pero este que les enseño aquí ya es el publicado para Requena solamente. Bueno, el 24 de mayo de 1894 se estrenaba en Requena una revista zarzuelística a imitación de la reciente composición madrileña de Chueca y Valverde, La Gran Vía. Era Requena por dentro o El sueño de un desdichado, con letra de Serrano Clavero y música de Mariano Pérez y Casimiro Pino. Y la idea de asignar papeles a lugares y productos de Requena, como Doña Plaza de Toros, que estaba en eterna construcción, o Don Vino, con los precios por los suelos, tuvo un gran éxito local. Además, a imitación de ese coro de las ratas de la Gran Vía, hay un coro precioso que es Los Maestros, en el que los maestros cantan del hambre que tienen y cómo se comen el papel, las plumas. Es muy gracioso. No lo he puesto aquí porque sería falta de tiempo, pero me lo he guardado para otra charla que va a haber pronto con chicos. Bueno. 1894 fue el año de la aparición en Valencia de El Pueblo, diario republicano, creación de Vicente Blasco Ibáñez, que mantendría una redacción compuesta por periodistas comprometidos con la radicalidad de sus propuestas ideológicas. León Roca, el biógrafo de Blasco Ibáñez, sitúa a Serrano Clavero entre los primeros redactores, pero no tengo más remedio que contradecirle, ya que la documentación que tenemos lo avecina en Requena y ni su nombre ni su seudónimo aparecen en el diario en esos años. Todas las noticias, incluyendo las citas de Bernabéu, muestran a Serrano Clavero en Requena hasta mediados de 1901. En 1897 publicaba en Valencia su primer libro de poemas, Docena de Fraile, con prólogo de José María de la Torre, en el que recopilaba poesías publicadas en la prensa, sobre todo en La Lucha. En abril de 1897, en el Teatro Jordá de Requena, que era el nombre anterior del Teatro Romea, para los que lo han conocido, en el Teatro Jordá, el actor Manolo Jordá Roda, bisabuelo de nuestro concejal Javier Jordá, estrenaba una obrita cómica a él dedicada por Serrano Clavero, titulada En secreto, que es una de las que pronto veremos representadas en Requena. También desde Requena seguiría colaborando con revistas, sobre todo catalanas, como La Saeta o Álbum Salón, y de otros lugares de España, La Correspondencia Alicantina, El Adelanto de Salamanca. Casi siempre en estos casos son colaboraciones poéticas. A veces el mismo poema salía en 3 o 4 periódicos, si no a la vez, casi simultáneamente. Y bueno, en agosto de 1899, mediante avales e incluso la garantía de la casa de su padre y luego la de su suegro, Serrano Clavero accedió al puesto de depositario de fondos municipales y del Pósito. O sea, un puesto de funcionario municipal. En septiembre de ese año, de 1829, con motivo de las fiestas, editaría su propio periódico veraniego con el nombre de Cleto, del que se imprimieron 4 números. Y Cleto dejaría paso a otro semanario más serio, denominado El Somatén, que lo tienen en pantalla, que el propio Venancio dirigiría. A los pocos meses, en enero de 1900, surgiría la competencia con otro semanario, El Baluarte, que dirigía su amigo y en este caso rival periodístico Manuel García Lledó. La ideología de ambos periódicos no se diferenciaba mucho. De hecho, Serrano Clavero publicaría algunas poesías también en el otro periódico, en El Baluarte, aun estando dirigiendo El Somatén. En cualquier caso, en febrero de 1900 dimitía, perdón, que no tengo muy cogido aquí en febrero de 1900 dimitía de la dirección del Somatén, tal vez por incompatibilidades con su puesto de trabajo de depositario municipal o porque habían surgido dudas entre algunos concejales sobre la honorabilidad de su gestión. En mayo, el cargo de recaudador de consumos pasaría a otra persona. Serrano Clavero fue denunciado junto a otros administrativos por malversación de caudales públicos. Fue un juicio que se demoró mucho tiempo y que no tenemos claro cómo terminó para esos funcionarios. Lo que sí tenemos claro es que a mediados de 1901 Serrano Clavero, junto con sus 2 hijos y su mujer, se instalaron en Valencia. Esto fue en mayo de 1901 y bueno, ya no volvieron a Requena. O sea, aquí termina la etapa requenense y empieza la etapa valenciana. A finales de este mes se anunciaba la salida de un periódico radical satírico denominado El Progreso, que iba a dirigir Serrano Clavero. El título era el mismo que otro periódico publicado en Madrid entre 1897 y 1898 y el mismo que años más tarde se publicaría en Barcelona entre 1906 y 1933, que era El Progreso, todos ellos inspirados por el político Alejandro Lerroux.
En su primer número y primer editorial ya se puede apreciar la labia de nuestro Venancio. Miren ustedes. El Progreso, en su primer número, al empuñar el arma que ha de servirle para atacar de frente a la avalancha reaccionaria, da un apretado abrazo a todos los colegas que, como él, permanecen firmes y decididos en el campo de la libertad. Para los otros, para los neos, el saludo cortés a que el deber nos obliga. Combatiremos la reacción tal y como ésta se merece. La lucha continuará hasta conseguir la desaparición de jesuitas y órdenes monásticas. Fustigaremos sin cesar a la imbécil clerigalla y hablaremos al pueblo con el lenguaje de la verdad, que es el lenguaje de los hombres honrados. Durante la cortísima vida del Progreso, que fueron solo 13 números, Serrano Clavero participó en mítines obreros como director del periódico. Y en algunos de ellos coincidió con Vicente Blasco Ibáñez, quien creo yo que admiraría la facilidad de oratoria del requenense, puesto que sin solución de continuidad el Progreso desaparecía y Serrano Clavero entraba en el pueblo en el otoño de 1901. Además, pues siguió colaborando con las revistas, con los periódicos de Requena, sobre todo con el Baluarte, o las dominicales del Libro de Pensamiento de Madrid. Ahí tienen, junto a Blasco Ibáñez, pues ahí están Félix Achati, está José Jorge Vinaixa, Teodoro Santoncha, Rodrigo Soriano, José Manaut y otros destacados periodistas, algunos a su vez políticos. Serrano Clavero es el del centro arriba, con sombrero y perilla y con un bastón en la mano. Es el del centro de pie, justo detrás de Blasco Ibáñez. Bueno, ahí es donde Serrano Clavero pulió su oficio de periodista y se convirtió también en un ardiente orador. Para Blasco Ibáñez, sus periodistas no eran tan solo escritores o poetas, eran activistas políticos, oradores urbanos, agitadores de masas, lo que hiciera falta. Serrano Clavero, junto a Blasco Ibáñez u otros de los periodistas de su diario, aparece continuamente en mítines y manifestaciones obreras, en veladas político-literarias en casinos de la fusión republicana, en homenajes a Pi Margall, Castelar u otros históricos del republicanismo, en inauguraciones de escuelas laicas, en bautizos civiles donde fue padrino de algunos niños también, o en apoyo de políticos, pues sin ir más lejos, como Alejandro Lerroux. En diciembre de 1901 estrenaría en el Teatro Principal de Valencia una comedia titulada Cosas del otro mundo, que era una crítica ácida a la guerra de Cuba y los militares que se aprovecharon económicamente de ella. Esta obrita sería representada en diversos lugares y por varias compañías entre 1902 y 1903, llegando a ser prohibida y boicoteada por elementos conservadores. Uno de los teatros en los que se representó fue el Princesa de Valencia. Bueno, quiero comentar ahora también una paradoja del carácter de Serrano Clavero, o más bien de su actitud sobre el aspecto religioso, su dicotomía entre lo local y lo valenciano. El hombre que había escrito los preciosos gozos a la Virgen de los Dolores o los de San Nicolás, que escribiría plegarias y canciones religiosas que podrán ustedes también escuchar en el concierto que tenemos programado con el Orfeón Universitario de Valencia. Este hombre en Valencia era uno de los más exaltados anticlericales del periódico El Pueblo. En junio de 1902 se produjo en Valencia una violenta manifestación radical al paso de la custodia en la procesión del Corpus. En ella se agredió a sacerdotes, se gritaron consignas antirreligiosas a la vez que se cantaba la marsellesa, se provocó a la autoridad y se agredió a transeúntes con violencia, hasta el punto de tener que intervenir la policía para dispersar a los manifestantes, para perseguirlos y detenerlos. Entre estos detenidos estaba Venancio Serrano Clavero, que fue trasladado de inmediato a la cárcel de San Gregorio, que ya no existe y estaba en la calle de San Vicente. Y bueno, pues resultan paradójicas además estas detenciones, teniendo en cuenta, como nos contaba Alejandro también el otro día, que el Ayuntamiento de Valencia estaba en manos de los seguidores de Blasco Ibáñez desde las elecciones de 1901, pero no así el gobierno civil, que estaba en manos de un conservador, Enrique Capriles, a quien Blasco Ibáñez dedicaba toda suerte de críticas y Serrano Clavero una serie de poemas de corte bastante denigrante, en una sección que se hizo casi a propósito, titulada A todo trapo, y que aparecía en la primera página del diario El Pueblo durante muchos meses. Bueno, como también nos contó Alejandro el otro día, Venancio sería testigo directo, como redactor del Pueblo, de la traumática ruptura entre Vicente Blasco Ibáñez y Rodrigo Soriano en la primavera de 1903, pasando de amigos íntimos y correligionarios a convertirse en enconados enemigos dialécticos y personales, con duelo a pistola incluido
en el que Serrano Clavero fue padrino de Blasco Ibáñez. No llegó a haber ningún muerto. Eran duelos a sangre. Bueno, y también en ese año de 1903 tuvo lugar un acto multitudinario de homenaje al director de las provincias, que ya hemos comentado, Teodoro Llorente Olivares, en el que Serrano Clavero participó y leyó su poesía al maestro Llorente. Aunque en posiciones políticas contrarias, Venancio, ya hemos dicho, respetaba y admiraba al viejo periodista y político conservador y mantendría su amistad epistolar desde Argentina. Tenemos tarjetas postales y alguna carta desde Argentina a Teodoro Llorente y al revés. Hay una carta, una postal de Teodoro diciéndole que hace mucho tiempo que no sabe de él y que le escriba y que le cuente qué es lo que ha hecho allí. Bueno, a principios de noviembre de 1903 hubo nuevas elecciones municipales en las que los candidatos de Unión Republicana consiguieron otra gran mayoría en Valencia capital y una subida significativa en otras ciudades. En Requena consiguieron en ese momento 3 concejales. En marzo de 1904 aparecía en Requena un periódico, El Avance, que era también de esa misma cuerda. Se denominaba Semanario Órgano del Partido de Unión Republicana de Requena Llora, en el que se afirmaba contar con más de 2.000 correligionarios inscritos, 12 comités constituidos y 10 casinos abiertos. En mayo se publicaba en Valencia otro librito de poemas, Rebeldías, que El Avance en Requena lo publicitaba como colección de versos revolucionarios. En junio visitaba Venta del Moro, donde asistiría a la inauguración del Centro de Unión Republicana, en 1904. Y en noviembre de 1904, Vicente Blasco Ibáñez dejaba definitivamente la dirección del diario El Pueblo. Se hacía cargo el periodista y político Faustino Valentín. Luego lo adquiriría en propiedad Félix Achati. El Pueblo publicaba el 3 de diciembre la composición de la nueva redacción en la que, como verán, continuaba Venancio Serrano Clavero. Esa era la redacción del periódico El Pueblo a finales de 1904. Sin embargo, falta Félix Achati, que también estaba ya ahí. No sé por qué. Bien. El 27 de marzo de 1905 tendría lugar una de las veladas literarias más significativas para el poeta. En el Ateneo Científico Literario de Valencia, el concejal del Partido Liberal Fusionista, Buenaventura Guillén, leía ante una concurrencia entregada el poema Venganza del Bate requenense. El poema sería publicado de inmediato y está incluido también en el libro Rosal de España, pero contamos también con una edición original en el archivo. Y, bueno, creemos que fue... No sabía yo que se me secaría la boca tanto. Creemos que fue durante la primavera-verano de 1905 cuando Serrano Clavero y su familia dejaron definitivamente Valencia para trasladarse a Barcelona. Y en estos meses la dirección del pueblo, como he dicho, cambiaría de Faustino Valentín a Félix Achati. No sé si esto tuvo algo que ver o no, porque Félix Achati siempre habló muy bien de Blasco Ibáñez en los años posteriores, de Serrano Clavero en los años posteriores. Bueno, no puedo afirmar que lo que les voy a contar ahora fuera determinante para este cambio de domicilio. Lo cierto es que por esta época, Venancio había iniciado una relación extraconyugal con una valenciana llamada Josefina Tornero, de la que nacería un primer hijo en Barcelona en julio de 1906. Mis propias investigaciones a este respecto me inclinan a pensar por el momento que esta mujer pudiera estar al servicio doméstico de la familia Serrano, Serrano Claramunt, en este caso, puesto que viajó y se empadronó en Barcelona a la vez que la familia y también viajaría después a Buenos Aires en similares fechas que Venancio y su familia. Solo puedo aventurarles esto y el hecho de que en Buenos Aires nacerían un segundo hijo y una hija naturales de la misma mujer, reconocidos por el poeta ya que conservarían y conservan el apellido Serrano. Es una familia que he conocido hace muy pocos meses por correo electrónico, que estaban muy interesados en venir y por enfermedad de uno de los hermanos no han podido venir, pero ellos querían venir. Pero bueno, tenemos otras sorpresas por aquí. Bien, Venancio era sin lugar a dudas un hombre que caía bien como persona y como artista. Tal vez no tanto según en qué círculos periodísticos, pero bueno, al poco de llegar a Barcelona estrenó una revista bastante subida de tono, muy picaresca, Las hijas de Villarejo, vaya con el apellido, ¿no?
Se trataba de una continuación simulada de otra zarzuela de Jerónimo Jiménez y Amadeo Vives que había tenido mucho éxito poco antes, titulada El arte de ser bonita. Como periodista, se integró de inmediato en las redacciones de dos periódicos de Alejandro Lerroux que se crearon en ese momento, en ese año, que fue el diario de noticias generales El Progreso y otro, semanal, satírico y exaltado, El Descamisado, donde de nuevo destacarían sus versos. En septiembre de 1906 también aparecería La Rebeldía, editado por la Juventud Republicana de Barcelona, donde también colaboraría ocasionalmente. Bueno, contamos en el archivo municipal con una tarjeta postal editada con ocasión del número 100 del Progreso en Barcelona. No es la misma, no sé, los que estuvieron el otro día en la charla de Alejandro, no es la misma, en aquella había muchos más, pero bueno, esta era una tarjeta ocasional, por esos 100 números. Serrano Clavero está arriba, a la derecha, tocado con una capa, y es una imagen de la que tenemos otra muestra original y que nos ha permitido datarla en estas fechas, que es la que tienen a la derecha, es la imagen más ampliada. Al igual que antes con Blasco Ibáñez, Serrano Clavero tendría relación personal con Alejandro Lerroux, al que acompañaría en diversos mítines por los distritos barceloneses y por ciudades cercanas. Ya he citado también antes la colaboración ocasional en el semanario madrileño Las Dominicales del Libre Pensamiento, de inspiración masona. En Barcelona, a principios de 1907, también colaboró con el semanario masón Fructidor. Sin embargo, a pesar de su relación cercana con masones como Lerroux o Blasco Ibáñez, o de su amistad con reconocidos masones requenenses como Luisa Cervera o Manuel García Lledó, no tenemos constancia documental de que Serrano Clavero ejerciera como masón más allá de su iniciación en Requena, en 1892, que cita a Vicente San Pedro en el Oleana número 34, bajo el seudónimo, el nombre simbólico de Dante. Pero no tenemos ninguna prueba de que él continuara siendo, estando integrado en la masonería. Desde casi el momento de la lectura en Valencia de ese poema Venganza, Serrano Clavero decidió convertirlo en un libreto de zarzuela, algo que haría algunas otras veces. En 1906, durante un viaje a Valencia, se le ofreció ese libreto al director de la banda municipal, Santiago Lope, pero el repentino fallecimiento de este dejó el proyecto en suspenso. Y en 1907 volvió a intentarlo, y esta vez con éxito, y Venganza se convirtió en zarzuela con música del compositor catalán Joaquín Casadó, padre del famoso violonchelista Gaspar Casadó. Lo que pasa es que el exilio de Serrano Clavero truncó el posible estreno catalán. Y bueno, llegamos a otro punto crucial en la vida de Serrano Clavero. La exaltación política, con violencia incluida, en el entorno radicalizado de Alejandro Lerroux, conllevaba una agitación de masas desde las columnas de sus periódicos, en especial desde el buque insignia El Progreso. Y les cuento por qué. El 31 de mayo de 1906, el anarquista Mateo Morral había atentado en Madrid contra los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia durante el desfile de su boda. Los reyes salieron ilesos, pero murieron 25 personas, 15 de ellas militares. Tras el atentado, Morral se refugió en la redacción del Motín, un semanario político, satírico y anticlerical también, fundado y dirigido por José Nackens, que fue el que lo protegió refugiándolo en casa de uno de sus tipógrafos. A este respecto, en un artículo enviado por Serrano Clavero desde Argentina al diario El Pueblo en 1917, este contaba lo siguiente. Decía, Memorias de un desterrado, mi salida de España. He escogido solo dos fragmentos. Esto lo dice Serrano Clavero. Al desvanecerse el humo de la bomba regicida, dos figuras han aparecido a los ojos de la conciencia universal. Una, la del anarquista que creyó equivocadamente que con unos granos de dinamita se purificaría el ambiente de la sociedad. Otra, la de Nackens, trasunto de la rancia hidalguía española que ampara al perseguido sin cuenta del propio riesgo. Esto lo decía en 1907, un año después del atentado. Y dice en ese artículo Serrano Clavero, por decir yo esto en un mitin republicano organizado a favor del valiente director del motín por la Juventud Radical en un centro de Barcelona, cierto juez quisquilloso, avizorando en tal orador, o sea, en él, un terrible elemento disolvente, dictó auto de prisión contra mí y contra mi importante persona. Emiliano Iglesias me avisó del peligro, advirtiéndome de que me pusiera en salvo inmediatamente, pues la policía vigilaba mi casa y la redacción del Progreso. Es algo que nos saca de dudas del por qué Serrano Clavero se va a Argentina. Es un motivo totalmente político.
Venancio, pues ayudado por algunos amigos, huyó en tren a Francia, se refugió en Cerver. Lerroux le escribió recomendándole paciencia, y unas semanas después consiguió volver a Barcelona y embarcó en el vapor Pampa, que aquí ven en pantalla, para Buenos Aires. Eso era el 21 de agosto de 1907. Su familia le seguiría unas semanas después. Contamos también con varios requerimientos publicados por el juzgado del Distrito Barcelonés de la Universidad, publicados entre octubre de 1907 y febrero de 1908 en la Gaceta de Madrid, lo que hoy es el Boletín Oficial del Estado, reclamando su presencia y su apresamiento. La noticia, es un poco paradójico, pero la noticia del viaje de Serrano Clavero a Buenos Aires no era ningún secreto, a pesar de la búsqueda policial. Uno de sus periódicos, El Descamisado, anunciaba el viaje con tristeza y con alegría al mismo tiempo a mediados de julio de 1907, es decir, un mes antes de la salida del barco. Sería el propio periódico el que prepararía un librito con algunos de los poemas del requenense, titulado Berzas en vinagre, que apareció en Barcelona en esas fechas, con la recomendación de su lectura en actos republicanos y anticlericales. Aquí terminaba la segunda etapa vital y comenzaba la última, la de la fama y el reconocimiento. Tan solo un mes después de su llegada a Buenos Aires, ya vemos una poesía humorística suya en el Pebete. El Pebete era un semanario infantil ilustrado para niños de 6 a 80 años. Ponía así. Bueno, pues está digitalizado en una página en un repositorio alemán de revistas sudamericanas, y bueno, es muy cómico. Con esta y con otras revistas literarias de Buenos Aires colaboraría durante muchos años. Bueno, se había anunciado que él iba contratado, de hecho Bernabeu lo cita en su libro, que él iba contratado a Buenos Aires para el periódico La Argentina, pero no fue allí donde se contrató. Él entró como redactor en el Diario Español de Buenos Aires, que estaba publicado para la colonia española en la capital del Plata. Esta es una de las pocas portadas que hemos podido ver. Tenemos muchos recortes del Diario Español, pero son recortes, no, páginas completas no. Y de hecho, en las hemerotecas que hemos podido acceder a Argentina, no hemos encontrado ningún periódico completo. Bueno, también decía El Descamisado, y esto ya lo dice en diciembre de 1907, decía: Serrano Clavero fue uno de los fundadores de este periódico. Su estro inspirado y vigoroso ocupó durante algunos meses lugar preferente en las columnas del Descamisado. Él cantó la patria y la república. Él fustigó al catalanista y al solidario. Ya saben que Lerroux era anticatalanista total. Él abominó del clerical y del separatista, y él fue el poeta de los españoles y de los explotados. Hoy se encuentra en Buenos Aires, donde ha ido a continuar la lucha por la libertad. Sus méritos han sido reconocidos y ocupa lugar preferente en el gran periódico El Diario Español. En abril de 1908, la prensa de Madrid daba cuenta de la creación en Buenos Aires de la Federación Republicana Española, con el fin de promover iniciativas republicanas en Madrid y Argentina. En esa reunión, Serrano Clavero propuso que se creara una oficina de trabajo, invitando a que hicieran otro tanto los republicanos de Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, a fin de proporcionar colocación a los correligionarios que llegaban de España, propuesta que fue aprobada por unanimidad. Esto aparecía en El País en abril de 1908. Y bien, lo que no había conseguido en Valencia ni en Barcelona, el reconocimiento como dramaturgo y libretista, le llegaría en Argentina. Estaban haciendo ese concepto de hispanidad, y en la nostalgia de esos emigrantes españoles encontró su éxito literario Serrano Clavero. En mayo de 1908 estrenaba una zarzuela titulada Gloria a España en el Teatro de la Ópera de Buenos Aires. En junio le daban un premio en un concurso de cuentos por su poema La Cruz del Olvido, que fue reeditado en Requena hace no muchos años también, en un facsímil recordatorio. En septiembre por fin se estrenaba esa zarzuela que hemos comentado, Venganza, en el Teatro Mayo de Buenos Aires. Y bueno, esa relación extraconyugal que había comenzado en Valencia y continuado en Barcelona, y que ya hemos dicho que había seguido hasta Buenos Aires, se tradujo en noviembre de 1908 con un segundo hijo. Y ya digo, y pronto nacería, creo que fue en 1910, cuando nacería una hija. Esta mujer murió en 1911 en Argentina. La investigación sobre los años de Serrano Clavero en Argentina ha estado siempre limitada por la distancia y la falta de información.
en Internet. Esto a pesar de que mantengo relación por correo con los bisnietos y tataranietos directos del poeta, que siguen manteniendo el apellido compuesto Serrano Clavero. Saben que en Argentina solamente se usa un apellido, ellos usan el compuesto. Y también desde hace poco los bisnietos, que ya les he dicho que tengo de esa relación extraconyugal, que viven en Tucumán y que sí que mantienen el apellido Serrano, solamente Serrano. Los pocos números, más bien recortes del Diario Español, provienen de ese legado de Alba Serrano Clavero al Archivo Municipal, y con dicho legado y lo que vamos rascando aquí y allá, pues intentamos conformar una visión al menos general de esos años. Además del periódico, Serrano Clavero sería representante de artistas, vean el membrete de ahí arriba, y director artístico. También hay que destacar su relación con asociaciones españolas de Buenos Aires, como el Centro Gallego, el Centro Catalán, el Centro Valenciano, la Sociedad Recreativa Submarino Peral, el Ateneo Hispanoamericano y otras. Como redactor del Diario Español y amigo personal, fue el encargado de recibir y acompañar a Vicente Blasco Ibáñez en su visita a Argentina, a la que llegó el 6 de junio de 1909. Esta fotografía está tomada en el puerto de Buenos Aires y verán ustedes a Serrano Clavero con sombrero de estos planos de página, no sé cómo se llama, tiene un nombre ese sombrero, y al lado, se adivina un poquito aquí, está Blasco Ibáñez. Ellos van aquí atrás. Él fue el representante del periódico en esa visita. De hecho, unos días más tarde, el 15 de junio, asistían juntos al estreno de la zarzuela Cañas y Barro en el Teatro Nacional de Buenos Aires, con letra de Serrano Clavero y música de los españoles Hermoso y Abad. La relación de Serrano Clavero con algunos de los más importantes artistas españoles durante sus visitas a Argentina fue intensa y productiva. Entre otros, destacaré, por ejemplo, la obra que veremos también en esa función de teatro que tenemos programada, que es La caja del violín, un monólogo que ya representó en 2003 nuestro llorado José Luis Latorre. Y, bueno, es un monólogo escrito expresamente para el famoso actor catalán Enrique Borràs, que lo estrenó en Buenos Aires en 1911. En 1911 también llevaría otra zarzuela, La Cruz del Olvido, que hemos citado antes, el poema lo llevó también a la zarzuela. Y en 1913 la comedia La Estudiantina, que también es de las que están programadas. En 1914 otra zarzuela, El Cristo de la Vega, que está hecha sobre la leyenda toledana de José Zorrilla, con música de Rafael Palacios. Y precisamente en 1914 nacería también una amistad y colaboración enorme, sobre todo la amistad, con el compositor almeriense José Padilla. Ahí los tienen a los dos. Establecido por entonces en Buenos Aires. De esta amistad nacería una zarzuela dramática. La primera colaboración de ellos fue El suspiro del Moro, basado en la figura del último rey de Granada, Boabdil, a través de la novela homónima de Emilio Castelar, otro de los admirados por Serrano Clavero. En 1917 dirigió la película El Conde Orsini, que tuvo la particularidad de ser la primera película argentina de género policíaco y con cierto sonido, ya que en ella, en el propio escenario, se cantaba un tango en directo. En ese sentimiento hispánico hay que citar también la revista La Hija de España, estrenada en 1917 en Buenos Aires, y que en 1924, ya con Serrano Clavero en España, sería representada también aquí. En 1919 el Diario Español renovó una revista semanal antigua, al modo de lo que en España eran Blanco y Negro y otras revistas ilustradas, que aparecería como suplemento dominical del periódico. Venancio Serrano fue designado director de esa revista, que se llamaba El Correo de España. A finales de 1919 se materializó también otra relación de amistad y colaboración con el niño actor Narcisín, que no era otro sino el gran Narciso Ibáñez Menta. Esta relación comenzó con la revista El Príncipe Cañamón. Fíjense, era un niño de 11 años en aquel momento, pero tenía su propia compañía, sus padres actuaban con él en la compañía. Esto nos lo trajo también una investigadora argentina que nos visitó hace unos pocos años. Y bueno, la revista se llamaba El Príncipe Cañamón, se subtitulaba como Viaje pintoresco a España, el libreto era de Serrano Clavero y la música de nuevo de José Padilla. Y luego, bueno, el nacimiento del periódico de La Voz de Requena en nuestra ciudad en 1920 le devolvería poco a poco el protagonismo en Requena,
porque empezó a remitir versos y artículos con frecuencia a partir de 1921. A partir de ese año vemos muy frecuentemente a Serrano Clavero y todavía no había vuelto. Venancio recorrió también parte del país argentino, siendo invitado como orador en ciudades como Tucumán, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Río Cuarto y otras. Esta es una de esas intervenciones que es parecida a la que hemos puesto al principio. Incluso contamos con una serie de fotografías durante su viaje a Chile, he elegido solamente una, en 1921 en tren, atravesando el túnel internacional andino entre ambos países. De hecho, él publicó incluso en una revista chilena un poema dedicado al cine, que creo que lo sacamos en algún, no recuerdo si lo citamos en algún Oleana, me parece recordar. Bien, en 1921 editaría su libro de poemas Sangre y Oro en Buenos Aires, con prólogo del director del Diario Español, Justo López de Gomara. Una recopilación de poesías y poemas con lo mejor de su obra hasta ese momento. Tengo que decir que hace muy poquitos días que me han regalado un ejemplar original. Una señora de Requena y a la que le estoy muy agradecido. Bien, también en 1921, su hijo Justino, de 20 años, se graduaba como escribano público, o sea, notario, convirtiéndose en el notario más joven titulado en Argentina, con 20 años. Ahí lo tienen con su padre y en una fotografía él solo. Bien. Cortamos ahora este. Aquí sería mejor que lo hablara el historiador que tenemos, pero os los cuento un poquito por encima. Entre finales de julio y primeros de agosto de 1921, durante la Guerra del Rif o Segunda Guerra de Marruecos y al mismo tiempo de lo que fue la derrota española que conocemos como el desastre de Anual, se produjo una de esas pequeñas batallitas, el asedio de Monte Arruit, un fortín español en el interior de la zona de Melilla, donde fueron masacrados entre 2.500 y 3.000 soldados españoles por los combatientes rifeños que lideraba Abdelkrim, además de ser tomada la colina. A la derrota militar se unió el hecho de que la gran mayoría de esos cadáveres, mutilados y con muestras de tortura, permanecieron insepultos durante 2 meses, hasta que las tropas españolas recuperaron la posición y pudieron sepultarlos en una fosa común, con una gran cruz que fue conocida como la Cruz de Monte Arruit. ¿Y por qué les digo todo esto? ¿Verdad? Que no, parece que no venga a cuento, pero sí. Precisamente desde el Diario Español, a raíz de eso, pues de ese sentimiento patrio, se fomentó una colecta en el otoño de 1923 para realizar una corona de bronce, que es la que tienen en pantalla, que la colonia española de Buenos Aires sufragaría para ser colocada en la Cruz de Monte Arruit. Así que el Diario Español encargó a Serrano Clavero viajar a España como corresponsal de guerra para enviar sus crónicas desde Melilla. Para ello se hicieron todos los trámites legales necesarios para estar seguros de que el directorio militar, estamos hablando del principio prácticamente de la dictadura de Primo de Rivera, entonces se hicieron los trámites para que Serrano Clavero pudiera volver, porque claro, tenía una causa abierta, pero que creemos que ya había prescrito. Y bueno, para que éste actuara en Melilla como periodista, remitiera sus artículos a Argentina, eso sí, previa censura militar también. Además, bueno, al poeta se le encomendó la misión de mediar ante el directorio y el rey Alfonso XIII para conseguir el indulto de los desertores y prófugos del servicio militar que a causa de la guerra de África habían dejado España y se habían ido a Sudamérica. El 14 de noviembre salía de Buenos Aires en el transatlántico Antonio Delfino, acompañado de la compañía teatral Rosas, de algunos médicos que iban a un congreso europeo y de los cantantes Carlos Gardel y José Razzano, que viajaban para su primera gira española, acompañados de varios músicos. Era un viaje que pretendía ser breve, de muy poco tiempo, y del que ya no volvería. El 5 de diciembre el buque atracaba en Vigo y Serrano Clavero salía al día siguiente para Madrid, donde se entrevistaría con Miguel Primo de Rivera y otros miembros del directorio el día 13. Allí había que esperar, y tendría que esperar incluso hasta el día 26 para la audiencia con el rey, en la que además, a petición del poeta, le entregaría una nueva bandera constitucional para sustituir a la antigua de Isabel II, ya ajada por el tiempo. Esta bandera, traída por Serrano Clavero, es la que actualmente desfila en la procesión cívica anual y preside el Ayuntamiento de Requena. Por fin, llegamos el 5 de enero de 1924, en el primer tren de la mañana llegaba a Requena Serrano Clavero, en olor de multitudes,
con un recibimiento fastuoso en la estación, alcalde, corporación, músicos y vecinos incluidos. Es una lástima, no ha podido estar María Dolores Roda porque me ha dicho que no podía venir, pero lo digo por lo siguiente, ese almacén que se ve detrás pone Collado y Roda, Guanos, era un almacén esto es la procesión cívica, se ve ahí la bandera que va desfilada con un guardia, detrás hay unas jornas que parece, por aquí podrían ser los músicos, y esto es el camino de la estación. Y ese almacén era de Joaquín Collado, padre del que fuera alcalde, Eliodoro Collado, y de Juan Collado, presidente de la Fiesta de la Vendimia, y Roda era Luis Roda Alpuente, abuelo de María Dolores Roda. Esa fotografía es muy, muy emotiva también. Bueno, se hizo un traslado al ayuntamiento, una procesión cívica con misa, con discursos, con banquetes y toda una serie de actos que durante varios días pues continuarían. Además, luego también sería agasajado en Valencia por la Asociación de la Prensa, pudo saludar también a sus antiguos compañeros del pueblo. Ahí pueden ver, por ejemplo, Serrano Clavero está indicado con la X en sus pies, pero pueden ver con sombrero bombín al alcalde de Requena y poeta Joaquín Ferrer, y pueden ver, por ejemplo, con ese sombrero que a mí me recuerda un poco a Max, al abuelo de José Antonio, al médico de Requena, Antonio García Romero. O sea, es una imagen, no estoy seguro, pero creo que el que está al lado de Serrano Clavero es Verdudiana, pero no lo tenemos todavía claro. Hay algún músico por detrás. Es una foto muy, muy bonita. Bueno, el 6 de enero se rotulaba con su nombre la antigua calle del Río Grande con un discurso de Serrano Clavero desde el balcón de su casa natal en la calle del Poeta Herrero. No sé si lo pueden ver ahí porque está muy pequeñito, pero aquí tienen a Serrano Clavero hablando desde el balcón, en esa casa que les he dicho antes, en la calle Serrano Clavero, y esto de aquí es el cruce, que hoy es un solar, y esa es la placa que estaba ahí y que hoy está guardada en un almacén del ayuntamiento, que es la que pueden ver ahí arriba, esa placa del escultor José Arnal. No sé si están ubicados, y alguno es vecino de la calle. Bien, claro, la Voz de Requena, así como la Sociedad del Arte, se ocuparon de todo el protocolo, de las veladas teatrales, banquetes, desplazamientos y otras cuestiones. Entre los desplazamientos tengo que decirles también, porque lo sabemos, que el médico, precisamente Antonio García Romero, le hizo de chofer con su propio vehículo particular, y por eso esa amistad que cogieron. Y también durante esos días pues, se paseó en procesión y se exhibió en escaparates de los comercios locales, entre ellos el de la tienda de los abuelos de Jordá, la corona de Monterruiz. Esto es la Plaza de España, el edificio de Pi, y la corona aquí tienen a los músicos, y toda la procesión cívica. Bueno, esa corona además viajaría incluso, hubo otra procesión cívica en San Antonio, con banquete incluido y velada teatral. Bueno, durante esos días también tenemos algunas fotografías como esta, que creemos que es la familia de la esposa de Serrano Clavero, porque como ya digo, él no tenía ya familia. No sabemos cuándo murió su madre, pero su padre murió, si no recuerdo mal, sobre 1903, estando él todavía en el pueblo. Bueno, hay una cosa que sabemos ahora también, y es que en esas primeras reuniones, en esos primeros actos de bienvenida, se pensó incluso en la construcción de un nuevo grupo escolar que llevaría su nombre. Se llegaron a hacer veladas artísticas para recolectar fondos y todo. O sea que es la época, además, de los últimos años de Zorita. La tarjeta de visita, además de la corresponsalía de guerra del Diario Español, Serrano Clavero incrementó mucho su colaboración con La Voz de Requena y poco después sería fichado, como dirían los deportistas, por el Mercantil Valenciano, hoy Levante, como colaborador. Bien, el 25 de febrero de 1924, con escala en Almería, llegaba a Melilla. Allí de nuevo pues fue agasajado por la colonia valenciana y tenemos bastantes fotografías de la visita con militares, con niños autóctonos, con niños marroquíes,
creo que este es el general jefe de Melilla en aquel momento, el general Navarro, y como esta, pues hay una serie de fotografías, incluso él, bueno, pues algunas más simpáticas, como por ejemplo esta hecha en Nador, y es una de las casas que él cuenta en una postal a la familia, que se ven los agujeros de los disparos de alguna reyerta dentro de la ciudad. Lleva un birrete, un gorro marroquí, que se conserva también en el archivo. Y de esa pared hay una pieza que recogió y que está en el archivo también, efectivamente. Bueno, pues el 29 de febrero tuvo lugar ese acto de homenaje a los caídos en Monte Arruit. Serrano Clavero colocó una corona, la corona que traía, al pie de la cruz, y además de un discurso recitó una poesía que también se imprimió en hojas sueltas, que se titula Ofrenda. Y esas imágenes, además, fueron difundidas por periódicos nacionales como ABC o revistas como Blanco y Negro, incluso en el ABC, de hecho, la saca en portada. La fotografía de la izquierda, si no recuerdo mal. Bueno, a mitad de marzo, el 14, volvía a la península y pasaría unas semanas aquí en Requena, y de hecho recordaría viejos tiempos junto a su amigo Pérez Sánchez, poniendo juntos música y letra a los mayos de 1924, que los tenemos aquí en pantalla. Tenemos la portada de la partitura y la portada del folleto de la letra. También en Requena se proyectó, y luego se hizo también en Valencia, una película documental titulada Tierras Argentinas, en la que, creemos que el título original era otro, pero aquí se citó como Tierras Argentinas, en la que Venancio hizo de explicador, al ser cinemudo, para sus paisanos. Ese mismo mes también haría una excursión a Córdoba, de la que también contamos con algunas fotografías y con algunos versos. Y en la parte negativa hay que decir que en junio La Voz de Requena anunciaba el fracaso de la iniciativa de construcción de ese grupo escolar Serrano Clavero, y decía que se devolvían las aportaciones privadas a los donantes. O sea que lo poco que se había podido recoger se devolvió. Pero bueno, el acontecimiento musical de 1924 fue el estreno de la zarzuela Cañas y Barro, como ya hemos dicho antes, basada en la novela de Blasco Ibáñez, en el Teatro Ruzafa de Valencia. Esto fue el 31 de octubre. La zarzuela, que había sido estrenada, como dijimos, en Buenos Aires en 1909, sufrió el teatro en el que se estrenó en Buenos Aires sufrió un incendio. Las partituras que tenía ese teatro se perdieron todas, y Serrano Clavero mandó la partitura en 1917 a Mariano Pérez Sánchez. Hay dos cartas muy simpáticas en las que le dice que qué mejor que la ponga él, que es valenciano y encima amigo, que aquellos señores que habían puesto una música muy insulsa, no nada valenciana, ¿no? ¿Vale? Además, cuando le mandó el libreto, que es el mismo, es idéntico, el libreto es el mismo para una zarzuela, para una música que para la otra, cuando se lo mandó le dijo que él se encargaba de que se estrenara en Valencia. La zarzuela estaba lista a mediados de 1918 y se estrenó en Requena con el grupo de aficionados, pero el estreno oficial, con Serrano Clavero presente, tuvo que esperar hasta que él volvió, ya digo, el 31 de octubre. La zarzuela, en un acto, refleja 4 escenas de la novela, centrándose en los personajes de Neleta, de la Borda, para los que conozcan la novela, Tonet y el abuelo, que tienen sus números musicales dentro del drama. Tuvo críticas controvertidas en la prensa, a favor y en contra, y tras 19 representaciones fue retirada de cartel. Había algunos críticos que decían que su dramatismo no era un argumento adecuado para lo que el público esperaba de una zarzuela, o sea, tenía muy pocos momentos cómicos, y claro, el presentar ese drama con música pues era más de ópera, tal vez, que de zarzuela. Luego, en 1925, otra de las zarzuelas que habían ido y vuelto, con Serrano Clavero a la Argentina, que era Venganza, esta vez como Venganza de Amor, la recibió el director y compositor valenciano José Manuel Izquierdo, que dirigía la Orquesta Sinfónica de Valencia, que la estrenaría en 1926 también en el Ruzafa, pero a título póstumo, ya que Venancio no pudo verla en vida. Se estrenó, si no recuerdo mal, en diciembre del 26. En febrero de 1925 llegó a Valencia la compañía de Narcisín, y ese mismo mes se estrenó en el Teatro Apolo de Valencia El Príncipe Cañamón, con asistencia, con discurso, con poesía también de Serrano Clavero. Bien. Toda esa actividad pública durante
más de año y medio que llevaba ya en España, había incrementado ese bagaje poético notablemente, así que tomando como base el libro Sangre y Oro y cambiando una serie de poesías más argentinas por las mejores que había escrito en los últimos meses, nació Rosal de España, antología de lo mejor de su poesía, subtitulado como Cancionero de la Raza. Se editó en Valencia en octubre de 1925 y fue su último libro. El anuncio es de La Voz de Requena. Bien, y como hemos visto, lo que iba a ser una visita de pocos meses se convirtió en una larga estancia de más de 2 años. Y aquí pues voy a insertar otro dato muy emotivo para mí y que acabo de saber. Ayer mismo conocí a Amalia Cueves, que tenemos aquí presente, haciendo fotos. Amalia nos acompaña esta tarde. Amalia es nieta de Serrano Clavero. ¿Verdad? Sorpresa. Su madre, Inés, o Amalia como la conocieron, fue fruto de una relación extraconyugal de su abuela, que era Victoria Carretero López, en los últimos años, 1925-26, con Venancio. No voy a profundizar demasiado porque ella también se emociona mucho en este momento, pero bueno, por lo poco que hemos podido hablar, ayer estuvimos 1 hora hablando y disfrutando, nada. Y una rápida investigación por mi parte ayer tarde, ya digo, esto es lo más novedoso que tenemos. Victoria, que era muy joven por entonces, era hija de Antonio Carretero Cervera, que a su vez era hijo de la poetisa requenense Luisa Cervera. O sea que están emparentados con Luisa Cervera. Porque Antonio Carretero, el padre de la muchacha, era de la misma edad exactamente que Serrano Clavero. O sea, fueron compañeros. Tanto el padre como la hija nacieron en Requena, pero vivían en Valencia y acogieron a Serrano Clavero en su casa. Y bueno, pues las cosas se salieron un poquito de lo normal. Y a ver, yo siempre pienso que ella estaba preocupada por este tema, pero a ver, los artistas son seres humanos y bueno, tienen las mismas debilidades que los demás, pueden ser grandes artistas y como personas pues tienen esas debilidades. Y yo estoy encantadísimo de haberla conocido y de que de ahora en adelante podamos colaborar. Ellos vivían en Serrano Clavero, que estuvo con su familia, con su abuela, en la calle Borrul, en Valencia. Ya digo. Amalia viene de Cárcer porque, bueno, por una serie de circunstancias, su abuela llegó a estar en una familia de Cárcer y allí ha vivido siempre. Y bueno, no contaremos más por ahora, tendrán que esperar al libro. Porque además es que, bueno, ahora tenemos una historia que ponernos al día, tenemos que conocer datos, documentación que ella conserva y fotografías, y entonces, bueno, pues ahí, eso es lo que les decía antes, si el libro hubiera estado publicado ahora, nos hubiéramos perdido pues estas cosas que son muy interesantes y muy emotivas, ¿no? Yo solo agradecer a Amalia su presencia y su generosidad, además. Bueno, ahí estamos. Bueno, volviendo a la otra familia, estamos terminando. Durante ese tiempo, en Argentina, pues uno de sus hijos se había casado, el otro le había dado ya nietos, y allí había nacido otro tercer hijo oficial, digamos, que era Américo, que fue el último hijo del matrimonio. Y la familia le reclamaba porque, bueno, al fin y al cabo habían venido para poco tiempo y llevaba aquí 2 años y pico. Bueno, aquí seguían incluso, a pesar del tiempo transcurrido, los homenajes. Hasta en octubre de 1925 lo nombraron socio honorario del Centro Aragonés de Valencia. En diciembre viajó de nuevo para estrenar en Madrid El Príncipe Cañamón con Narcisín, que se había estrenado, o sea, lo habían hecho antes en Valencia y en provincias en Madrid. A principios de marzo de 1926 volvió a Madrid para recibir oficialmente el nombramiento de delegado general de la Bolsa del Trabajo Internacional para la República Argentina. Esta era la entidad que él había impulsado desde Buenos Aires cuando llegó allí en 1907-8 y que se encargaba de tutelar a los inmigrantes, en especial españoles, que querían instalarse en Argentina. Esto es una de las fotografías con los 2 hijos mayores. Este es Justino y aquel es José Víctor, que ahora al final les enseñaré otra cosa de José. Bien, desde Madrid
estamos hablando de marzo de 1926, escribió a su hijo, Justino, en la que creemos que fue su última carta a la familia. Le decía lo delicado de su salud por un reciente cólico hepático del que le había quedado un temblor crónico que le dificultaba incluso escribir, aunque manifestaba esperanzas de mejora. En la carta él dice lo mucho que le está costando escribir esas pocas letras porque no puede mantener la mano quieta. Bueno, en ese momento, en marzo, estamos hablando de, bueno, mitad de marzo tal vez, en Madrid había renovado el pasaporte y había comprado ya el pasaje de regreso para últimos de marzo o primeros de abril. Fíjense, quiero comentarles por el tema de lo que contaremos ahora de su dolencia y de su muerte. Esta fotografía es aproximadamente 1920-21. Esa fotografía es de febrero del 24, o sea, cuando acaba de llegar a España, y está hecha en Almería, seguramente antes de tomar el barco para Melilla. Y esa es la última fotografía que conocemos de él, que está seguramente hecha o bien en la pensión o donde estuviera en ese momento, o bien ya en el centro hospitalario. Fíjense que tiene 56 años allí y parece que tenga 70 años. Aquí es un joven con su bigotito, aquí está bien, ¿no? Pero aquella es una persona mayor y no llega a 2 años de una foto, bueno, 2 años de una fotografía a otra, 2 años. Lo envejecido que está. Con 56 años, oye, es una persona joven, en la flor de la vida, ¿no? Bueno, su agravamiento, a causa de una gripe, aconsejó que volviera inmediatamente a Valencia. Lejos de mejorar, a las 2 semanas continuaban los temblores y jaquecas, especialmente en el lado derecho de la cabeza, que se fueron acentuando en crisis nerviosas y en delirios. Fue ingresado de urgencia en la Casa de Salud. El dueño del mercantil valenciano, Vicente F. Castel, y la Asociación de la Prensa Valenciana se hicieron cargo de los gastos médicos y de que le vieran los mejores médicos de la capital. Descubrieron un tumor cerebral que por los síntomas llevaba meses creciendo. La gripe había desatado con fuerza este problema y, bueno, tras varios días de exámenes y consultas entre médicos, se había decidido operar el tumor y aliviar la presión en el cerebro, pero no se pudo llegar a eso. A las 9:15 de la noche del 15 de abril de 1926 fallecía Venancio Serrano Clavero en Valencia. La noticia corrió como la pólvora por toda la prensa valenciana y española, y los cablegramas hicieron que también los periódicos de Buenos Aires dieran cuenta poco después. El día 16 por la tarde se verificó el desfile solemne por las calles de Valencia, pero la premura de estos funerales no permitieron su entierro inmediato. Había que esperar más de 24 horas para poder hacer el enterramiento oficial. Entonces la Asociación de la Prensa Valenciana quería enterrarlo en el Panteón de Periodistas del Cementerio General, pero en ese lapso de tiempo en el que no se le pudo enterrar, el Ayuntamiento de Requena se reunió de urgencia y solicitó al de Valencia y a los familiares más cercanos, en este caso su primo, que había estado con él todo este tiempo, el doctor Francisco García Clavero, que era el doctor de Caudete de las Fuentes, que los restos fueran trasladados a Requena. Hubo sus más y sus menos, por lo que cuenta García Clavero, con los periodistas valencianos, porque ya tenían el nicho pagado y todo. Pero al final Serrano Clavero fue embalsamado y traído a Requena en el primer tren del día 17, 2 días después. Se celebró de inmediato el funeral y se puso una capilla ardiente en el primer rellano del ayuntamiento, lo que hoy sería nada más pasar los cristales. Ahí estuvo la capilla ardiente durante la mañana y por la tarde se procedió al entierro con, bueno, una multitud de gente, con todo el concejo, banda de música, el clero, guardia civil, nos dicen, sociedades, etcétera. La idea, según cuenta García Clavero, en carta a la familia, hizo una carta muy, muy detallada después de morir, que envió a Argentina, la idea era recaudar fondos para un panteón, por lo que el nicho en el que se le ubicó se consideraba provisional, pero bueno, ahí sigue, ese es el nicho. Tal como se conserva en este momento, pues la fotografía es reciente y tuvimos la suerte durante la dana de que ese paño no cayera, porque cayó de atrás, cayó todo. Eso es una placa que trajo las familias, los hijos y nietos y bisnietos de Argentina en 1986. Fue cuando se publicó el libro de Bernabéu y la pusieron al lado del nicho. Bueno, la notoriedad, para cerrar, la notoriedad de la figura de Serrano Clavero en Requena
quedó grabada en su calle, en su nicho, sus libros, sus poesías en la prensa local, sus letras para la música religiosa y profana, más tarde y más recientemente el colegio. A pesar de las diferencias ideológicas agravadas tras la Guerra Civil, el mantenimiento de su figura en Candelero se lo debemos, sin duda, a Rafael Bernabeu. No solo por su libro, que incluso con lo dicho anteriormente fue un acto de admiración y de amistad, sino por sus artículos en El Trullo, por la recuperación de sus letras o la teatralización y composición de esa música para el poema Mi novia. Pero sí que debo insistir en que el auténtico Serrano Clavero, para los jóvenes de mi generación, había quedado muy desdibujado. Estaba privado de esa verdadera esencia que paradójicamente era mucho más interesante que la posguerra y los años siguientes nos habían dejado ver. Yo espero que este año pues, descubran al gran literato y complejo ser humano que fue Serrano Clavero, en una época que, como vamos aprendiendo, fue diferente de la actual, aunque yo no creo que tanto. Y nada, gracias por todo. Solo terminar con este cuadro que está en el salón de plenos del ayuntamiento, que es de Serrano Clavero y está pintado por su hijo José Víctor, en 1954. Y nada, estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias, una excelente conferencia, como habéis visto. Y nada, pues tenemos alguno de un poco tarde. Sí, o sea, que... Pepe. Bueno. Ahora la gente se hace famosa porque sale en la tele, ¿verdad? Porque tiene la ilusión. Sí. Yo creo que saber quién el regreso a Requena, ese regreso multitudinario, para eso hubo que preparar un poco. Sí. Además, no se sabía exactamente cuándo iba a llegar, porque como he contado, la parte logística se demoró. Él tenía que esperar la audiencia del directorio, tenía que esperar la audiencia del rey, pero, por ejemplo, había unas obras de teatro preparadas en San Antonio para el día 2 de enero. A ver, en Requena se sabía, porque él escribiría para decirlo, y sobre todo a la voz de Requena, y a Valencia, al pueblo, o sea, se sabía desde el momento en que sale el barco que él iba a llegar a Requena en unas fechas determinadas. Entonces, ¿quién preparó todo eso? La sociedad del arte, que era la sociedad que promovía casi toda la cultura de Requena en ese momento, y la voz de Requena, que era Nicolás Agut y compañía. Ellos fueron los que lo prepararon y los que organizaron todo en Requena y lo llevaron en volandas para todo esto. Como veis, cuando él llega aquí ya está preparada la placa, que se había hecho aceleradamente, o sea, estaba todo preparado. Pero bueno, la noticia era esa, ¿sabes? Sí. Los periodistas, sobre todo los periodistas requenenses, en ese aspecto. De hecho, hay otra cosa, y es que también en Argentina siguieron el viaje en barco, lo siguen porque por cablegrama, que me imagino que sería los principios de la radio, no lo sé, pero creo que estamos en el año 24, el cablegrama, no sé cómo era, pero él mandaba desde el barco artículos a Buenos Aires y le llamaba crónicas de viaje. O sea que, para periodistas como tú, sepáis que ya en aquellos momentos había casi internet. ¿Qué más? No sé. Nacho, anímate. Nada. La relación Luisa Cervera. Bueno, Luisa Sí, Cervera sí. Bueno, una mujer muy avanzada. Hasta luego. Muy avanzada en el tiempo, ya de finales del siglo XIX. Bueno, ya es sí. Sí. La familia Cervera, de hecho, claro. De hecho, coinciden alguna vez en las dominicales del Libre Pensamiento publicando juntos. O sea, ya hemos comentado que no sabemos que fuera masón declarado, pero que había una afinidad masónica, ¿vale? Pero Luisa Cervera sí que era una masona practicante. Dentro de las logias femeninas que nos contaba también Vicenta San Pedro. Entonces, bueno, ya vemos que hay una relación incluso después
casi, bueno, casi no, familiar, porque aquí está Amalia, pero sí que aparecen juntos de vez en cuando. Por ejemplo, ese librito que tenemos del homenaje a Emilio Castelar, ahí aparecen poesías de los dos, dedicadas a Emilio Castelar. Hay un extraordinario, creo que es de La Voz de Requena, donde también aparecen juntos también sus poesías. O sea, ideológicamente tenía que haber una afinidad muy importante. La familia Carretero venía de la parte de Cuenca, pero la familia Cervera, que venían de la parte de Torrente, fue una familia de amplia tradición masona en Requena, sí, intelectual. Sí. Muchos de estos documentos, que hay muchos más, sí. La verdad es que la familia ha dejado, nos has visto Amalia esta mañana que se ha emocionado, porque ha visto una parte del archivo. Porque esto es lo último que yo me esperaba. Sí, ¿verdad? Es que es completísimo. Mi pena es Son... que mi madre, no haya podido... mi madre, que es la hija, que no lo haya podido disfrutar. Claro. Porque ella, todo lo que refería a su padre, todo lo recogía. Sí, es una... Por eso su gran ilusión de tener un libro escrito por él. Claro, sí. Mi hijo se lo regaló, lo localizó y se lo regaló. Y es el original de cuando dejó embarazada a mi abuela. Fíjate, sí, el año 25, efectivamente. Sí. Hay que decir que su madre nació, si no recuerdo mal, en enero del 26. El día 11 de enero del 26, o sea, 3 meses, 3 meses antes de que muriera Serrano Clavero. Él estuvo consciente de que la tenía una hija. Sí. Hay esa historia que la vamos a madurar y a darle forma para que luego la contemos en el libro. mi abuelo. Claro, es que eran de eso, la misma edad. Sí, y mi abuelo no quiso que se fuera ni a un hotel ni a una pensión. Se lo llevó a casa y... A casa porque estaban él y la chica. Y la chica. Pasó lo que pasó. Ahí está. Bien. Bueno, hay más de 1.200 documentos que tenemos allí recogidos, catalogados. En la Feria del Libro se da una exposición. Hicimos ya en una noche en blanco en su momento monográfico, pero eso fue una noche, pero se va a hacer una exposición en la sala de exposiciones, justamente con la Feria del Libro, con gran parte de esta documentación que es interesantísima porque tiene muchísimos diplomas, tiene sus obras manuscritas por él, con los tachones, que es lo más interesante. Claro. Siempre el previo, sí. que se suele donar a las bibliotecas nacionales, etcétera, porque lo que está impreso es igual, pero el previo con todas las obras de teatro, tachones, etcétera, pues está muchos elementos personales, que ese ojo de pez que habéis visto lo tenemos, el cazador, sí. O sea, muchísimas cosas muy interesantes de Venancio Serrano y bueno, será el comisario Márquez de una exposición que ya os los dos vamos a ver para la feria. Para la Feria del Libro, sí, efectivamente. Y ya por último, bueno, pues convocaros para la próxima conferencia, ¿vale? Que será el viernes 13 de marzo, como siempre, a las 7 de la tarde. Aquí, y que en este caso vamos a ver la escena porteña en la época de Serrano Clavero. Sí. Serrano Clavero, el teatro de argentino de la época, que nos lo va a enseñar pues el profesor Nel Diago, que es aunque es profesor de la Universidad de Valencia, es argentino, es crítico teatral muy afincado en España. Pues bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia y recordad, el viernes 13 de marzo continuamos con el equipo. Gracias.